ambientes húmedos, baños, por ejemplo, toilettes, lo voy a hacer con la misma placa, la placa estándar reforzada. Puede ser la de 9,5 de espesor, o si quiero más espesor le pongo la de 12,5. En general la de 9,5 anda fantásticamente bien. Bueno, dicho esto, vamos a ver de qué se compone una estructura para armar un cielo raso Durlock. Como ustedes saben, las estructuras para placas Durlock se componen de soleras y montantes, perfiles soleras, perfiles montantes. En este caso vamos a utilizar perfiles soleras y perfiles montantes de 34 y 35 milímetros. Para hacer un tabique divisorio utilizamos soleras y montantes de 70. En este caso hay soleras y montantes de un ancho menor de 34 y 35 milímetros. Esas son las que tenemos que utilizar. Se va a componer el cielo raso de vigas maestras, que llamamos maestras, que son las vigas principales, que van a estar colocadas a 1,20 metros de distancia, ¿sí? Como lo muestra el número 2. Luego vamos a cortar la luz de esas vigas con vigas secundarias, vigas secundarias que van a estar cada 40 centímetros, atornilladas a las vigas maestras. Previamente, lo primero que tenemos que hacer en el ambiente, tenemos que colocar una viga, o sería un metro, ¿sí?, de soleras, para después ir armando y que eso nos sirva de referencia de nivel para después armar esta estructura que vemos acá, de vigas maestras y vigas secundarias, que las secundarias son las números 5, ¿sí?, que están cada 40 centímetros, y las maestras cada 1,20 m. Es una cuadrícula, ¿sí? ¿Cómo vamos a fijar ese cielo raso al sustrato, a la losa que tenemos? ¿Sí? Con velas, mediante el uso de velas, que son estas T que vemos, que están denominadas con el número 4, que son las velas rígidas, y que son ni más ni menos que una T formada por un pedazo de solera de mínimo 10 centímetros de largo, con un pedazo de montante que está metida dentro de esa solera y está formando una T. Vamos a ver después que la vamos a atornillar. Toda la estructura que les estoy mostrando va atornillada con tornillos T1, que son los tornillos punta mecha, tienen rosca para metal y tienen la cabeza extra chata. Vamos a armar toda esta estructura con esos tornillos, con una atornilladora, y vamos a colocar y armar esa cuadrícula con los tornillos T1, ¿sí? Punta aguja, cabeza extra chata. Una vez que tenemos armada nuestra estructura base, ¿sí?, la vamos a colgar. Supongamos que tenemos una losa. Le vamos a dar a las velas el largo necesario de la medida que queremos bajar el cielo raso. Serán 30, 40, 50 centímetros. Bueno, eso va a ser función
el largo de esas velas de cuánto es el nivel que yo quiero bajar mi cielo raso, ¿sí? Vamos a ver una película después de todo esto, pero yo les estoy contando básicamente para ir de lo general a lo particular, ¿sí? El ABC del cielo raso. Lo que es muy importante cuando tenemos estas velas que van a ir fijadas, esas T que armamos, van a ir fijadas al sustrato, a la losa, si tenemos una losa de hormigón, una losa cerámica, va a ir atornillada con qué? Con elementos tarugo y tornillo. Vamos a fijar todo ese entramado, esa estructura, la vamos a fijar a la losa que tenemos encima con tarugos y tornillos. Después vamos a ver la medida del tarugo y del tornillo, pero lo importante es que primero vamos a hacer agujeros en la losa con una agujereadora. Generalmente son tarugos del 8 con tornillos del 8, tarugos con P, y se utilizan tarugos de nylon. Es muy importante la utilización de tarugos de nylon y no de plástico. ¿Por qué les digo esto? Porque hay una diferencia sustancial entre un tarugo de nylon y un tarugo plástico. En general, para evitar que se caiga ese cielo raso el día de mañana, que eso lamentablemente sucede en muchos casos donde se utilizan tarugos plásticos y no tarugos de nylon, entonces decimos, ¿por qué se cayó un cielo raso entero, completo, se desplomó? Porque ese cielo raso, cuando le empezamos a colocar las placas, le colocamos las luminarias, empieza a pesar, empieza a tener peso. Y a lo mejor termina pesando 40, 45 kilos por metro cuadrado de cielo raso. Y a nadie le gusta que se le caiga 45 kilos en la cabeza. Ha sucedido, sucede, y lamentablemente sucederá si no escuchan esta advertencia que yo les hago. Cuando colocamos el tarugo, hacemos el agujero en la losa y colocamos el tarugo tiene que ser lo suficientemente flexible para que yo cuando ponga el tornillo que va a estar sujetando la vela, ese tarugo expanda, se abra cuando se le introduce el tornillo. Tiene que abrir, tiene que expandir y se tiene que sujetar al sustrato, a la losa, por rozamiento, ¿sí? Esa es la forma en que tiene que actuar un tarugo siempre. El tarugo del nylon es lo suficientemente flexible para trabajar de esa manera, por rozamiento. El tarugo de plástico no. El tarugo plástico es un tarugo rígido, aunque generalmente son los más baratos, los que vienen, a lo mejor los tarugos que vienen de China, que son una imitación casi perfecta de un tarugo de nylon de buena marca. Los tarugos de buena marca son de nylon. Por supuesto, tienen su costo. Y el tarugo plástico, aunque es parecido al tarugo de nylon, lo primero que se van a dar cuenta es que es mucho más barato. Ustedes van a comprar por el precio de un tarugo de nylon 10 tarugos de plástico. Digo algo por decirlo, pero es así. Son tarugos mucho más económicos. Entonces, generalmente hacemos una mala elección y elegimos el tarugo más barato para colgar nuestro cielo raso. ¿Qué pasa cuando colocamos en el agujero que se hizo previamente en la losa con una agujereadora, metemos el tarugo plástico y luego atornillamos para sujetar las velas?
El tornillo no hace expandir al tarugo. El tarugo no expande porque no tiene la suficiente flexibilidad. Es mucho más rígido. Entonces, se hace rosca en el tarugo. El tornillo rosca el tarugo y hace rosca en el plástico del tarugo. Y el instalador, incauto, permítame el término, cree que está atornillando, ¿eh? Y que el tarugo está trabajando como corresponde, cuando en realidad el tarugo nunca expandió, nunca abrió, nunca se tomó por rozamiento a la losa. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a cargar el cielo raso con peso, lo emplacamos, le colocamos las luminarias, empieza a pesar, como les dije, 45 a 50 kilos por metro cuadrado. Y ahí viene el desastre. Se nos viene abajo el cielo raso. Y todos se preguntan por qué. Por el tarugo, porque ahorramos 200 pesos en tarugos. Ahora ustedes me dicen, bueno, pero ¿cómo sé yo si el instalador que estoy contratando para que me haga el trabajo está usando tarugos de plástico o tarugos de nylon? Es muy fácil, es muy fácil. No se dejen engañar. Cuando viene el instalador y trae su bolsita con tarugos, antes de que coloque la primera vela, pidan o tomen ustedes un balde de agua y tiren el tarugo en el agua. Es facilísima la prueba. El tarugo de plástico flota. El tarugo de nylon se va al fondo. Si ustedes ven que el tarugo flota, por favor, háganle cambiar o vayan ustedes y cómprense tarugos de buena marca, porque si no van a estar en presencia de una bomba de tiempo. Se los digo con conocimiento de causa y de ver esos problemas. Simplemente con esa prueba. El tarugo de plástico flota, el tarugo de nylon se va al fondo. ¿Sí? Es así una prueba básica. Yo les pregunto, ¿cómo probarían ustedes si el tarugo es de plástico o de nylon? Algunos me dicen, lo muerdo, si es más duro es de plástico, lo quemo con un encendedor, si sale olor a plástico. No, mucho más fácil. Agua, un tarrito con agua, un balde con agua, tiramos el tarugo y listo. El tarugo de nylon se va al fondo, el de plástico flota. Eso es importantísimo, porque hace a la seguridad de nuestro cielo raso y permítanme que yo se los haya aclarado con todos los detalles porque estoy realmente, a veces me llama la atención en las noticias que se desploman cielos rasos enteros y lamentablemente después la culpa la tiene la estructura, la tiene la placa, le echan la culpa a cualquier cosa, cuando en realidad el problema básico fue que compraron tarugos baratos. Bueno, dicho esto, vamos a hablar, como les dije, la placa estándar de 9,5, de 12,5, las vigas maestras, las montantes, todo de 34 y 35 milímetros, las velas rígidas, la sujeción de las velas rígidas, fíjense, ahí está, el tarugo de nylon con tope, número 8, ese es el que ustedes tienen que usar. Si quieren usar broca metálica, mucho mejor. Pero tarugo de nylon con tope. Los tornillos T1, punta aguja, cabeza extra chata para atornillar toda la estructura, todos los perfiles galvanizados entre sí. Y los accesorios, como vimos ayer, las placas. Ayer estuvimos viendo bien cómo se hace un tomado de juntas entre placas, con las masillas, con las cintas de papel microperforadas. Bueno, eso lo vimos ayer y en algún momento lo volveremos a repetir en algún tutorial. ¿Sí? Bien. Sellador, si tenemos que sellar perimetralmente, el perímetro de nuestro cielo raso lo queremos sellar, tenemos una pared de mampostería y nuestro cielo raso va a
morir en esa pared de mampostería, bueno, le voy a poner un sellador, ¿sí? Un tipo Promacil, como vemos acá, que es un sellador que tiene elasticidad, ¿sí? Bueno, después el enduido, para una vez que hemos tomado las juntas y hemos tapado los tornillos con la masilla, vamos a enduir, le vamos a dar mínimo 2 manos de enduido, enduido Durlock, ¿sí? Y la aislación térmica, si quisiéramos aislación térmica, le ponemos lana de poliéster Durlock sobre las placas, arriba le ponemos una lana de poliéster y aislamos térmicamente nuestro cielo raso. Yo ahora les voy a mostrar una película que dura unos minutos para que todo esto que les conté ustedes lo vean graficado prácticamente. Construcción de un cielo raso junta tomada Durlock. Paso 1. Replanteo y armado de estructura. Una vez definida la altura del cielo raso, sobre el perímetro de las paredes, marcar la altura deseada utilizando una línea continua con hilo entizado. En 2 lados paralelos del ambiente, utilizando las líneas de replanteo, se fijará la primera solera con tarugos de nylon número 8 con tope y su correspondiente tornillo cada 60 centímetros de separación, repitiendo esta operación sobre la pared opuesta. Paso 2. Replanteo de velas rígidas. Mediante el uso de una cinta métrica e hilo entizado sobre el techo existente, se marcará la posición de las vigas maestras con una separación de 1,20 m en el sentido paralelo a las soleras perimetrales ya fijadas. Sobre estas líneas guías y de manera perpendicular, cada 1 metro de separación, se traza la grilla cuyo encuentro marca la ubicación de las velas rígidas. Paso 3. Armado de la estructura, armado de velas rígidas. Las velas rígidas serán armadas mediante un perfil montante vertical y un perfil solera en horizontal de no menos de 10 centímetros de largo, formando un encuentro en T. La unión de estos 2 perfiles se realiza con 2 tornillos T1 punta aguja en cada lado. Para el vínculo entre la losa y la vela rígida se utilizan 2 tarugos de nylon número 8 con tope y su correspondiente fijación. Mediante el uso de nivel láser se cortan los perfiles montantes verticales de la vela rígida por encima del nivel superior de la solera perimetral. Paso 4. Armado de vigas maestras. La separación entre las vigas maestras será de 1,20 m como máximo. Verificados los niveles de los perfiles perimetrales y utilizando las líneas guías marcadas en el techo previamente, se colocan perfiles soleras con la boca hacia arriba. Estos perfiles serán las vigas maestras de la estructura y quedarán suspendidas del techo por medio de las velas rígidas. Paso 5. Armado de la estructura con montantes. Transversalmente a las vigas maestras, los perfiles montantes se cortarán de acuerdo a las dimensiones del cielo raso, calculando aproximadamente 1 centímetro menos que la separación entre las soleras fijadas sobre las paredes. Dentro de las soleras perimetrales se colocarán los perfiles montantes cada 40 centímetros de separación. La fijación de las vigas maestras a los montantes se realiza con tornillos T1 punta aguja desde la parte superior. Paso 6. Emplacado.
Una vez armada la estructura se colocarán las placas Durlock utilizando tornillos de acero tipo T2, colocándolos con una separación de 25 a 30 centímetros en el centro de la placa y de 15 centímetros en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, a una separación de 10 milímetros de los mismos. Las placas se colocan en sentido transversal a la trama de montantes, trabándolas entre sí. Paso 7. Tomado de juntas. Utilizando masilla Durlock y cinta de papel microperforada, se realiza el tomado de juntas entre placas, siguiendo las recomendaciones detalladas en el video de tomado de juntas entre placas Durlock. Se aplican 2 manos de masilla sobre la impronta de las fijaciones y sobre los perfiles de terminación. Paso 8. Perfiles de terminación. Para encuentros entre cielorrasos con placas Durlock y paredes construidas con otro tipo de material, se deberá utilizar perfiles de terminación denominados ángulo de ajuste, buñaceta o molduras como juntas de trabajo. Estos podrán atornillarse mediante tornillos T2 punta aguja o pegados con cementos de doble contacto. Paso 9. Terminación final. Para nivelar la superficie se realiza un enduido Durlock aplicando 2 finas manos cruzadas. Bueno, muy bien. Acá vimos en detalle un poco lo que yo les contaba, lo vimos prácticamente en acción, el armado de un cielorraso completo Durlock. Acá me están llegando preguntas que son, por supuesto, muy interesantes. ¿Cómo sostengo las velas en un techo con viguetas y ladrillos de telgopor? Ya que dicen que las viguetas tienen movimiento y ocasionaría fisuras entre placas. Bueno, si estamos en presencia de un sustrato que no me garantiza que estabilidad, en este caso las viguetas trabajan por temperatura, puede tener algún pequeño movimiento, lo más seguro es hacer una estructura independiente, no colgar de esa losa cerámica, no colgar el cielo raso, nuestra estructura, sino hacer una estructura independiente primero con perfiles estructurales tipo PGC y PGU. Es lo mismo que para quien me pregunta, mi techo tiene estructura de hierro y de chapa. ¿Qué tenemos? ¿Un techo a 2 aguas de chapa con cabreadas? Bueno, entonces ahí vamos a tener que ir a una estructura con perfiles estructurales, hacer una estructura, independizar mi cielo raso del techo por el movimiento, porque no tengo estabilidad. Entonces lo que tengo que hacer es primero una estructura portante con perfiles PGC, PGU, con caño estructural, que esa estructura va a ser la que va a sostener luego el entramado que armamos con soleras y montantes, ¿sí? Hay que independizar cuando no tenemos seguridad de que lo que está por encima se mueve. Vamos a una estructura independiente. ¿Las vigas maestras se hacen con montantes? No, vimos que las montantes primero se colocan en todo el perímetro. A ver, las soleras se colocan en todo el perímetro, luego las maestras se materializan con soleras y las secundarias las materializamos con montantes, ¿sí? Entonces, las vigas maestras se hacen con soleras. ¿Qué hacemos cuando no tenemos dónde sujetar las velas? Bueno, es lo mismo, estructura independiente. Armamos una estructura con caño estructural, con PGC, con PGU, donde ahí vamos a colgar nuestra estructura de Durlock, para Durlock. ¿Se pueden reutilizar las placas Durlock? Y eso es relativo, es relativo.
Si la placa está en buenas condiciones, si usted la puede desatornillar y la placa no está deteriorada, no se mojó, está en buenas condiciones, usted la puede sacarle los tornillos y reutilizar, atornillando en otro lugar y luego tapando con masilla donde tenía los primeros tornillos, ¿sí? Hay que estudiarlo un poquito, en qué situación. A veces hay cielos rasos que o están, no sé, que se mojaron, porque alguna cañería perdió agua y la placa está mojada. Bueno, esa no sirve más. Hay que reemplazarla por placas nuevas, ¿sí? Siempre decimos que, y es importante, que las placas Durlock entran a nuestra obra, si fuera una obra nueva que estoy haciendo, entran a obra cerrada, entran con los vidrios puestos, las carpinterías colocadas y ahí recién ingreso las placas Durlock y las coloco una encima de otro en el piso, separado por unos listones de madera para que no se mojen, pero la obra tiene que estar cerrada. Muchas veces no llegan las carpinterías, no están los vidrios, no están las ventanas, están solamente los vanos y el durlero le dan la orden de que arme el cielo raso. ¿Qué pasa? Después llueve, viene una tormenta, lluvia, viento, las placas con el viento se mojan y después se empiezan a curvar. Bueno, esas placas hay que tirarlas, hay que reemplazar todo por placas nuevas, no sirven, las placas que se mojan no sirven. Por eso recomendamos, las placas Durlock entran en obra cerrada, siempre, para evitar estos problemas. ¿Se puede poner placa Ciel con ese sistema? ¿Puedo poner omegas en vez de montantes? Bueno, ahí entramos en otro capítulo. El capítulo de cielo raso Ciel. Sí, que eso merece un capítulo aparte. El cielo raso Ciel es una placa de 7 milímetros, es más delgada, no pandea y se coloca, en vez de colocar las secundarias cada 40 centímetros, como estamos viendo, se reemplazan las secundarias por perfiles omega, separados cada 60 centímetros. Ese es otro tipo de cielo raso y está bien la pregunta. Se utilizan omegas en vez de montantes como secundarias. Ese es un capítulo aparte. Si ustedes tenemos tutoriales de cielo raso Ciel, cómo se arma, lo pueden ver en nuestra página web, www.durlock.com. Hay una solapa que dice bibliotecas. Entran en esa solapa, van a ver manuales. Hay 5 manuales completísimos. Siempre decimos que es la Biblia de Durlock. Y ahí tenemos un capítulo dedicado a cielos rasos completo. Y dentro de esos cielos rasos está cómo es el armado de un cielo raso Ciel. Y ahí se pueden ustedes informar bien. Pero sí, básicamente se reemplazan las secundarias, que son las montantes, por omegas y separados cada 60 centímetros en vez de 40 como lo estamos viendo ahora. A ver, hay muchas preguntas. Vamos, acá me preguntan, ¿en baños debo colocar placa verde? Bueno, creo que me expliqué al principio el por qué no tengo que colocar y está prohibido colocar placa verde en un cielo raso de un baño o en cualquier lugar. La placa resistente a la humedad, la placa verde de Durlock, es solamente para paredes, se coloca vertical solamente, nunca en un cielo raso, nunca horizontal. Se coloca vertical en muros donde detrás pasan cañerías de agua. Eso lo expliqué al principio porque es importante y es una duda que se plantea muchas veces. La placa verde o resistente a la humedad está prohibida para cielos rasos.
no es para cielos rasos. ¿Se pueden realizar superficies curvas? Sí, sí, podemos tomar una placa, el durlero que sabe trabajar, puede hacer superficies alaviadas, superficies curvas, curvando las secundarias y dándole un poquito con un spray, un poquito de agua la puede ir llevando para darle la curvatura deseada. Es un trabajo que requiere una mano de obra especializada, muy especializada. Buenas tardes. ¿El ángulo de terminación debe a tope con la pared o a tope con la placa? A ver, cuando nosotros tenemos una pared de mampostería donde termina nuestro cielo raso, va a morir en la pared de mampostería, necesitamos colocar un perfil de terminación o un perfil ángulo o una buñaceta, porque estamos vinculando dos materiales diferentes. Un material que es la placa de Durlock con un material que es una pared de mampostería revocada, puede ser. Si fuera que el cielo raso de Durlock va a morir contra un tabique de Durlock con Durlock, ahí el encuentro lo materializamos con cinta de papel micro perforada en ángulo, ¿sí? Si nosotros hacemos el encuentro entre cielo raso de Durlock con una pared de mampostería y le ponemos cinta de papel micro perforada con masilla, a la larga se nos va a despegar, no es una solución. Ahí tiene que ir una buñaceta o un ángulo de ajuste. ¿Cómo sostengo las velas en una estructura metálica de tubos? Bueno, la estructura metálica de tubos supongo que es una estructura independiente. Ahí vas a tener que atornillar el entramado de perfilería Durlock a tu estructura de perfiles estructurales. Y si precisás colocar velas, vas a tener que colocar tornillos para metal con punta mecha y rosca para metal. A ver, buenas tardes. Cuando tenemos un techo a dos aguas de chapa, siempre entra la duda si el aislante dónde se pone. Si abajo de la chapa o arriba de la estructura de Durlock. Usted puede poner, un aislante con barrera de vapor tipo espuma de polietileno Durlock directamente sobre la placa. Coloca el aislante sobre la placa con la barrera de vapor hacia usted, para que usted la vea, que es el foil de aluminio. ¿Sí? Bueno, por ahora no tenemos más preguntas. Pero bueno, estuvo muy interesante todo lo que ustedes nos han consultado. Bueno, vamos a terminar de ver esta película. Y ahora vamos a ver fotos. Vamos a ver fotos de cómo queda un cielo raso terminado de Durlock, por ejemplo, en una cocina y en un comedor diario. Fíjense, el cielo raso Durlock con las luminarias, con los spots. Algunos se preguntarán cómo agujereo el Durlock para los spots con una mecha copa. Es muy sencillo de agujerear la placa Durlock. Con una mecha copa y una agujereadora con mecha copa, le hago perfectamente los orificios para alojar los spots. Acá tenemos un ambiente de cocina y comedor diario.
A ver, vamos a la otra. Bueno, este es un ambiente que no tiene, está totalmente inhabitado, todavía le faltan los muebles, pero alcanzamos a ver las buñas Z, que es esa separación que se genera entre el cielo raso y la pared de mampostería. Se genera una pequeña buña, que es el encuentro, que soluciona el encuentro, como les decía, entre el cielo raso Durlock y las paredes de mampostería. Acá tenemos un cielo raso Durlock con placas X-Sound, son las placas que tienen orificios. Estas placas tienen la capacidad de absorber sonido, son fonoabsorbentes. Se las puede combinar perfectamente con las placas de estándar reforzadas de Durlock, como vimos en el video. Vimos cómo se materializaba un espacio con parte de placas X-Sound y parte con placas estándar reforzadas, cómo se pueden combinar perfectamente, porque ambas placas se pueden tomar la junta con masilla y con cinta de papel microperforada. Gente creativa. Cuando nosotros queremos una estética determinada, podemos combinar perfectamente estas placas, que son de 1,20 por 2,40, con las placas estándar reforzadas. Acá tenemos el ejemplo de un living con las placas X-Sound también. Se le quiso dar otra estética, tal vez nos también quedará un empalme muchísimo más fuerte que el que nos venden. Este living forma parte de la cocina y comedor diario que yo les mostré en la primera foto. No te olvides de suscribirte. Que sería la cocina, la placa estándar reforzada, y el living, comedor, con la placa X-Sound. Todo esto es un cielo raso monolítico, sin juntas. Estos son los distintos efectos que podemos ir logrando con nuestro portfolio de placas, sin ningún impedimento a que nosotros podamos seleccionar, llegado el caso, la placa que nosotros nos parece más adecuada para ambientar nuestro espacio. Acá tenemos nuevamente, bueno, las placas X-Sound, parte con estándar reforzada, parte con X-Sound, con los orificios necesarios para la iluminación, para el aire acondicionado. Todo esto es con la estructura que yo les mostré, cómo se arma básicamente, y se puede jugar con el diseño. Acá tenemos algunos elementos también que se llaman canopies, que son fonoabsorbentes y son decorativos. Bueno, muy bien. A ver, vamos a ver si tenemos alguna otra consulta antes de pasar a una parte un poquito más comercial. A ver. Buenas tardes. ¿Qué placa se usa entonces para el cielo raso de un baño? Bueno, a ver, vamos a reiterar nuevamente. Para un cielo raso de un baño, en cualquier circunstancia, colocamos placa estándar, la placa estándar de Durlock, ¿sí? De 9,5 o de 12,5. Placa estándar. Está prohibida usar la placa verde. La placa verde no es para cielos rasos. Hay que aclararlo muchas veces, pero esa es nuestra especificación técnica, ¿sí? Otra cosa, si van a hacer el cielo raso, lo van a bajar y le van a poner placa estándar Durlock, pinten con una pintura de poro abierto. El cielo raso tiene que seguir respirando. Las pinturas para cielo raso son generalmente de poro abierto. Si ustedes pintan con un satinado,
que es de poro cerrado, van a convertir la placa en impermeable y no va a suceder ese efecto que nosotros deseamos, que es que el vapor baje, suba primero y luego baje, porque la pintura satinada le va a tapar los poros y la va a impermeabilizar. Pinten con pinturas de poro abierto, siempre cuando se trata de baños. Muy bien, bueno, y ahora vamos a entrar en un terreno un poco más comercial. ¿A ustedes les gustó? Me parece, piensan, bueno, me parece bien, estoy pensando que podría ser un cielo raso en el living de casa. Se le están ocurriendo algunas ideas que me parece fantástico. Y la pregunta es, ¿dónde compro las placas? ¿Quién me las vende? Bueno, nosotros tenemos para ustedes una herramienta realmente fantástica, que es la herramienta Doit. Doit es una plataforma desarrollada por el departamento de marketing de Durlock, donde nos va a permitir facilitar totalmente la selección, el cómputo de materiales y el presupuesto y la gestión de compra. Vamos a poder hacer todo con Doit. ¿Cómo funciona? Nosotros vamos a entrar en una página, Doit Online. Esa página nos va a preguntar nuestro nombre, alguna dirección de correo, algún teléfono. Nos va a preguntar dónde es la obra que nosotros, donde queremos realizar el cielo raso. Le vamos a poner una dirección, ¿sí? Entonces nos va a ir guiando, nos va a ir preguntando si queremos hacer un muro, un tabique de Durlock, un revestimiento de una pared, queremos hacer un cielo raso. Bueno, le decimos que sí, que queremos hacer un cielo raso. ¿Con qué placa? Nos va a preguntar. ¿Con placa estándar reforzada de 9,5? ¿Estándar reforzada de 12,5? ¿Con placa Ciel? Bueno, nosotros le colocamos estándar reforzada de 9,5, por ejemplo. Muy bien. Nos va a preguntar qué medidas tiene ese cielo raso, ancho por largo. En definitiva, le vamos a tener que poner metros cuadrados. Bueno, ¿cuántos metros cuadrados de cielo raso tengo que construir con placa estándar reforzada de 9,5? Voy a colocar la cantidad de metros cuadrados y voy a apretar una tecla. Automáticamente Doit me va, como tiene un calculador de materiales, la plataforma, me va a tirar un cómputo de materiales. Me va a decir cuántas placas necesito, cuántos metros de solera, cuántos metros de montante, cuántos kilos de masilla, cuántos metros de cinta de papel microperforada, cuánta cantidad de tornillos necesito, T1 y T2. En fin, me va a dar una cantidad de material. Y automáticamente, en función de la dirección que nosotros colocamos donde vamos a armar nuestro cielo raso, ese cómputo de materiales se va a disparar a 3 distribuidores oficiales Durlock. Lo van a recibir 3 distribuidores de la zona, dentro de un radio. Lo van a recibir y en un lapso no mayor a 48 horas les van a hacer llegar, ¿sí? Por mail, por teléfono, de alguna manera se van a comunicar y les van a pasar un precio de materiales. Entonces van a tener ustedes una comparativa de 3 diferentes distribuidores. Ahí ustedes verán, compararán precios, elegirán a quién comprarle y van a poder hacer la compra directamente online. ¿Sí? Doit funciona de esta forma, de una manera sumamente práctica. Acá está, bueno, lo que les conté. ¿Qué solución necesita? Hay que cotizar.
los materiales se cotizan mediante distribuidores y se compran online. O sea, toda la gestión la voy a estar llevando a cabo con Duit. ¿Con qué garantías? Voy a tener el respaldo Durlock. Voy a comprar productos de calidad con todo el respaldo Durlock. Va a ser fácil y rápida la gestión. Van a recibir el presupuesto en 48 horas. Van a poder comparar, van a poder comprar online, sin moverse del lugar donde estén. La compra es segura, porque como les dije, la van a realizar en distribuidores oficiales Durlock. Durlock tiene una red de distribuidores en todo el país, con productos de calidad Durlock. Están todos en nuestros distribuidores oficiales. No son revendedores, son distribuidores oficiales Durlock. Y después, si tienen algún tipo de dudas, dudas técnicas, nos pueden escribir por Duit, nos pueden hacer la pregunta técnica, la duda, y nosotros los vamos a comunicar con ustedes, le vamos a responder, los vamos a guiar, para que los vamos a acompañar, para que ustedes se saquen todas las dudas para poder materializar la obra que ustedes necesitan. Les vuelvo a repetir, si ustedes quieren entrar para informarse en nuestra página oficial Durlock, www.durlock.com, ahí en la sección bibliotecas, ustedes tienen un montón de información útil. Tienen videos de diferentes, de cómo hacer diferentes obras con Durlock, un revestimiento, un tabique, un cielo raso. Van a poder ver el video, lo van a poder consultar. Tienen manuales técnicos también para consultar. Y si todavía siguieran teniendo alguna duda, bueno, se comunican con nuestro departamento técnico, que siempre alguno de nosotros está al servicio de ustedes para poder sacarles esa duda que ustedes tienen. Así que es un sistema completísimo la plataforma Duit. No, úsenla porque se está usando muchísimo. Las personas que la descubren realmente la están utilizando cada día más. Es sumamente útil. A ver, ¿qué cielo raso? Buenas tardes. ¿Qué cielo raso es mejor para un semicubierto exterior? Bueno, cuando se trata de espacios semicubiertos, galerías, por ejemplo, puede ese ser el caso de la pregunta. Tenemos que cambiar de placa y tenemos que colocar la placa SC, placa semicubierto. Es una placa cuyo papel es amarillo, que la cubre, que la identifica, y lleva una masilla especial para semicubierto. ¿Qué es lo que ocurre? Los espacios semicubiertos, como están abiertos en alguna lateral, cuando llueve, la lluvia, el viento, puede hacer que la placa se pueda llegar a humedecer y no tiene que generar moho, no tiene que generar hongos. Por eso la placa semicubierta tiene fungicida, tiene antihongo. Es la placa adecuada para colocar en espacios semicubiertos. Es muy buena la pregunta. Escuché decir en otro tutorial que los tabiques interiores llegan hasta el techo. ¿Esto es así, verdad? Sí, es verdad, es verdad. Los tabiques interiores tienen que llegar de piso a techo y después armo el cielo raso. Porque si lo hago llegar hasta el cielo raso, nada más mi tabique divisor, estoy haciendo un túnel de sonido que se transmite de un ambiente a otro. Entonces siempre los tabiques divisorios se materializan primero de piso a techo y después armo el cielo raso y el cielo raso muere contra el tabique.
A ver si hay algo más. Bueno, consulta, me dijeron que coloque un emplacado sobre el cielo raso de machimbre sin sacar el machimbre. Según el dueño va a soportar el peso. ¿Es posible? Para mí no. Y yo le aconsejaría, sinceramente, que retire y cambie de material. Eh, Coloque directamente el Durlock. Reemplace el machimbre por el Durlock. Bueno. Por ahora no tenemos más preguntas, no tenemos, les agradezco mucho sus inquietudes, han sido muy interesantes, nos han ayudado a aclarar puntos y por ahora, de mi parte, no tengo más que decirle muchísimas gracias. Creo que hay una encuesta para contestar, que ustedes por favor se pueden tomar 2 minutitos más para contestarla, que nos va a ayudar a nosotros a mejorar, a recibir sus opiniones, sus pareceres. Nos ayudaría muchísimo que se tomen 2 minutos de su tiempo y completen la encuesta. Mañana vamos a seguir con los tutoriales. Vamos a hablar mañana, jueves 10, de tutorial de la construcción de revestimientos. Y el viernes vamos a hablar de la construcción de cajones y de falsas vigas. Así que bueno, espero que haya sido de utilidad este tutorial. Creo que sí, que hubo bastante para aprender, para ver. Y por mi parte, no les puedo decir otra cosa que primero cuídense mucho, cuidémonos, y con mucho gusto mañana y pasado los vamos a estar esperando nuevamente a las 16 horas para seguir caminando, transitando todas estas soluciones con placas Durlock. Muchas gracias, muy buenas tardes, que terminen bien el día y los esperamos mañana. Chao.